Hola, antes de comenzar con el video quiero invitarte a suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones y darle like al video para traer más contenido. Chorizo y sin calzón. Exacto, pepino pandillero. Sí. ¿Y el Perú nuevamente ha utilizado la imagen del pepino? No es la primera vez, han utilizado utilizan todo lo que quieren y como quieren. Yo me acuerdo una vez viajé a Perú y lo primero, al entrar a Puno, he visto una gigantografía gigantesca, la morenada de Puno. Puneña, claro. Me da tanta rabia. ¿Qué hacen las autoridades nacionales? ¿Me puedes decir? Ahora, ¿cuáles son las políticas de protección en torno a la cultura que es viva? La cultura es viva. Lo que pedimos es que se respete. No pedimos que no hayan pepinos en el Perú, pero que se diga su origen, que se respete. Pero claro. A ver, ¿cuál es la posición que ustedes han asumido en torno a este nuevo evento que nos cruza lamentablemente con el país del Perú? Bueno, hoy por hoy, con todo lo que está pasando ya con la apropiación indebida, que lo hemos denunciado, que es un plan sistemático y estratégico que se ha aplicado desde el 2008. ¿Cuál es el plan? Brevemente, así rápidamente. Primero, convertir a Puno en capital folclórica del Perú con danzas bolivianas. Lo han logrado porque hoy por hoy 60%, 70% de los peruanos creen que las danzas que son llamadas de traje de luces son puneñas, y no es cierto, nosotros sabemos. Luego hicieron declarar en la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se tiene que sancionar a aquellos que realmente no respetan, no cuidan el patrimonio cultural. En este caso, por ejemplo, hay ahora bordadores que trabajan solamente para el Perú. Hay músicos, bandas que después del Carnaval de Oruro un sábado, domingo se van a Puno, dejando a las mejores fraternidades. Así como hay una ley de tránsitos, si alguien maneja en estado de ebriedad, le quitan la licencia. Si es segunda vez, le multan primero económicamente y después le quitan. Necesitamos una ley del folclore para regular todas las actividades folclóricas. Hoy es un libre albedrío y además recuerden que, al igual que las universidades, las asociaciones folclóricas son autónomas, no son fiscalizadas. Y nuevamente un conflicto con Bolivia, y específicamente por la falta de conocimiento acerca de la policulturalidad y multiculturalidad que existe en el mundo. Y es que específicamente, para los que no lo saben, Perú obviamente ha sido mucho más grande de lo que ya lo es. A ver, comencemos primero por el virreinato del Perú, en donde prácticamente ocupaba muchísima parte de Sudamérica, y dentro de ellos habían países que ahora prácticamente existen, pero en ese entonces no, y uno de ellos es Bolivia, que era conocido como el Alto Perú. Por esa razón es que prácticamente muchas de las costumbres que existen en Perú podrían decirse que fueron originarias de prácticamente el virreinato, y por ende los países que técnicamente hoy existen, como en este caso Ecuador, también podríamos considerar a Bolivia, entre otros, adoptan este tipo de costumbres o inclusive este tipo de nombres, por lo que fueron parte del virreinato del Perú, o inclusive también todo lo que viene a ser con la historia de este país. Y en este reportaje que mostré, una de las periodistas bolivianas afirma de que Perú simplemente se copió de ellos y que deberían prácticamente tomar acciones contra Perú, lo cual no es algo cierto. Y es que sabemos que Perú y Bolivia han compartido y comparten inclusive historia por ser parte de prácticamente el virreinato del Perú. Así es, como lo escuchan, virreinato del Perú, no virreinato de Bolivia, no virreinato de Ecuador, no virreinato de otro país. Exactamente, tendríamos que hablar del virreinato del Perú, en donde se originó muchas de las costumbres. Y también hay que hablar de que Perú es un país con una multiculturalidad impresionante, adoptando prácticamente muchas cosas de otros países por prácticamente la gran migración internacional, y prácticamente también tener en cuenta de que hubo muchísimo, pero muchísimo choque gracias a las
prácticamente conflictos que han existido durante el año. Por eso siempre se habla de las migraciones masivas que hubo desde Asia. Muchos asiáticos han llegado al país y muchas de las costumbres que existen aquí también es por esta migración. Entonces ya podemos entender que parte de las costumbres y parte de la cultura es porque hubo una combinación de por medio, lo cual no hace originario ni tampoco podríamos considerar como una copia. Es decir, que los chifas que son popularmente aquí conocidos no serían llamados chifas si es que no hubieran existido prácticamente migración asiática. Y esto obviamente se tiene que hablar. Es que esto no es que China salga a decir o Japón que Perú se copió, sino que hubo una migración masiva. Y en el caso de Bolivia, pues sabemos que fue parte del Perú Alto, en donde antes se le conocía así y ahora prácticamente es Bolivia. Y aquí es donde viene el detalle. Para los que no sabían, Bolivia en teoría fue Perú hace muchísimos años y hoy en día obviamente ya es una nación independiente en donde tiene su propio país, su propia moneda, entre otras cosas más, pero comparten muchas de las culturas que viene a ser parte de Perú, específicamente la región de la Sierra. Entonces, ¿quién copió a quién? Si tendríamos que decir con descaro de que alguien copió a alguien, se podría considerar de que Bolivia es el hijo de Perú. Entonces no es que Perú se haya copiado de Bolivia, podríamos considerarlo que fue al revés, tanto con la culturalidad en la comida, en las danzas y entre otras cosas más. Entonces aquí podríamos ya tener en cuenta que mucha de la parte de la historia realmente se ha tomado con un mal contexto. ¿Y por qué? Porque a los países les conviene crear enemigos, porque es fácil de manipular a los ciudadanos con esto. Y es lo mismo que está pasando en Ecuador. Lamentablemente en Ecuador en las escuelas han obligado a los niños y a las personas a prácticamente ver a los peruanos como enemigos que les han quitado todo, desde el Amazonas, entre otras cosas más, lo cual no es algo cierto. Realmente Ecuador nunca tuvo parte del Amazonas, y si existió algún tipo de conflicto en donde Perú prácticamente le ha podido quitar territorio, son temas apartes. Y obviamente no lo digo como peruano, lo digo como una persona que ama la historia y también que ama y respeta los códigos que existen de por medio, y también lo que es la rica historia que existe tanto desde el virreinato hasta lo que fue la historia incaica. Por esta razón es que se tiene que considerar que Perú es un país muy rico en cultura, que realmente, como dicen, que es muy envidiable. Podemos considerar que muchos países le tienen envidia a Perú, y por esta razón es la cual tanto tienen que generar algún tipo de problema o algún tipo de odio que exista porque no tienen lo que tuviera Perú. Muchos de los turistas que llegan al país se dan cuenta de que Perú lo tiene todo. Es un país multicultural, desde prácticamente existe Posuso, donde hay una migración de alemanes, austriacos, inclusive también hay prácticamente un barrio chino en el país y mucha cultura mezclada, lo cual hace que el país sea rico no solamente en paisajes, porque acá también tenemos que tomar en cuenta que existen 3 regiones, que es la costa, sierra y selva, algo que nadie puede verlo como algo normal. Muchos países solo son prácticamente de una sola región o 2 como máximo, y no tienen tanta variedad como existe dentro del Perú y dentro de nuestra zona tan hermosa, teniendo en cuenta las grandes maravillas del mundo que ahora se están mostrando mucho más gracias a la gran multifacética historia que se cuenta ahora. Y pues sabemos que Perú, siendo un país que tiene todo para poder demostrarle al mundo de lo que es capaz, podemos considerar de que ahora es momento de poder aprovechar mucho más nuestra riqueza y nuestra cultura, porque ahora somos el ojo del mundo. Sabemos que hoy en día, gracias a las redes sociales y entre otras cosas más, Perú se hace mucho más conocido que antes, y pues muchos de los turistas que vienen del extranjero, que realmente importa mucho, el turismo mueve muchísimo dinero, no solo en comida, hotel, viajes, sino que en general muchísimas cosas, ya conocen más del Perú, no solo Machu Picchu, sino que también los carnavales de Cajamarca, entre otras cosas más, la gran comida que se puede probar en muchos de los lugares, inclusive ya no está tan centralizado en Lima, por ejemplo, para probar.
Hace poco se filtró un video de una turista que llegó a Perú para probar la famosa carapulcra con sopa seca y obviamente no la comió en Lima, sino se fue hasta Chincha para probarla, porque considera que en Ica y Chincha, esta zona, es donde se puede comer la mejor carapulcra con sopa seca del país, al igual que el tacacho y la cecina, que se fueron hasta la selva para poder comerlo. Y esto obviamente habla mucho de que Perú se está haciendo notar cada vez más, y esto obviamente importa bastante, porque así podemos ya tener en cuenta de que nuestro país es cada vez más visible a nivel mundial, y obviamente esto siempre va a traer grandes posiciones y consecuencias a favor para poder tener un mejor desarrollo y mejores mercados y mejores propuestas para el país, lo cual no viene a ser algo negativo, al contrario, viene a ser algo muy positivo para el impulso de nuestro desarrollo. Si te gustó el video, compártelo con alguien que creas que le pueda gustar. No olvides suscribirte, darle like, que traemos contenido a diario. Gracias.